su mensajito confirmando de que me están escuchando sin ningún tipo de interrupción. Estamos acá en esta semana precisamente gozando de la Semana de Oración Institucional acá en el NAF y tenemos al Melody con nosotros, así que es una semana institucional bastante interesante, donde hace una bendición. Hemos estado atendiendo varios asuntos, pero nos detenemos para compartir lo que hemos aprendido esta semana, compartir acciones que hemos analizado durante esta semana, específicamente cuáles son esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos para el estudio nuestro folleto de la sabática, también nuestra Biblia. Si usted lo tiene, bueno, también aplica, también es beneficioso para cada uno de nosotros. Esta noche, como les mencioné, que Jesús ahí está confirmando hoy fuerte y claro. De verdad que qué bendición podemos reunir para compartir la palabra del Señor. Ve que hay bastantes hermanos conectados, maestros de escuela sabática. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este mensaje de salvación, este mensaje para cada uno de nosotros. Permítame entonces compartir pantalla mientras me introduzco en el tema. Quisiera que podamos dar al Señor, pedir su dirección, ya que vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero que ha sido ya ampliamente de toda esta semana, y vamos a analizar cuáles son los objetivos del autor al hablarnos acerca de la verdad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Maravilloso Dios y amante celestial, gracias, gracias Señor, te damos porque nos permites estudiar en tu palabra. Gracias Señor porque es un folleto de sábado a sábado, día, poder estudiar y pasar en ella. Señor, que vamos a meditar, damos tu dirección, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos permita recordar lo que hemos analizado durante toda esta semana. Gracias Señor, quédate con nosotros porque te lo imploro Jesús. Ah. Bien, estimados, vamos entonces a compartir. Me compartir pantalla un momento acá, compartir la pantalla que quiero mostrarles y lo que quiero que sea el libro, la presentación con la que vamos a trabajar, ¿ok? Permítame validar que se ve. Si alguno puede confirmarme si puede dar la presentación, alguno puede escribir un texto, si puede ver, no sé si Daniel, que está allí en soporte técnico, me puede validar. Si se escucha, me dice que sí se oye. No, todavía no se ve. Ok, no se ve la imagen todavía. No, todavía no. Ya va, dennos unos segundos. Estamos resolviendo algunas cuestiones técnicas. Ok, pueden escucharme, creo que ahora sí, creo que estamos de nuevo por acá. Creo que ahora sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a compartir rápidamente, ya que el tiempo está avanzando y el tiempo es oro. Allí sí pueden ver la presentación. Ok, bueno, creo que Daniel me dice que ya me escuchan, entonces vamos entonces a la presentación directamente, ¿ok? Muy bien, la lección de esta semana lleva por título Completos en Cristo. ¿Qué significa estar completos en Cristo? La lección de esta semana aborda un tema en específico que está relacionado con el día sábado. Ahora, o perdón, que no está relacionado con el día sábado, pero también a su vez está relacionado por el hecho de que nos aclara el concepto que nosotros tenemos o lo que a la iglesia o lo que algunos de nuestros hermanos han estado creyendo acerca del sábado. Así que creo que en algún momento hemos utilizado el texto de Colosenses 2:16 y 17. Hemos utilizado este texto para defendernos o para
mostrar como evidencia lo que ocurrió allí. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17? Dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pero específicamente los dos versículos, que es el 16 y el 17, dice que nadie os juzgue en comida o en bebida. He escuchado esto en muchas personas. Yo quiero mencionarles que, aunque crecí en un hogar adventista, mis padres, adventistas desde su niñez, desde su adolescencia, mi papá decidió apartarse ya con cierta edad, se apartó de la iglesia y ya cuando se apartó de la iglesia, pues se enlistó en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, y en varias oportunidades hemos podido conversar acerca de esto y este ha sido el texto que me han mostrado como para reconocer que yo no debo juzgar, que yo no debo pensar, que yo no debo entender. Ahora es importante que nosotros, al meditar en esta lección, nosotros recordemos el concepto y cuál era la intención del apóstol Pablo al escribir esta carta. Vean ustedes que esta carta, que es Colosenses, capítulo 2, versículo 17, está específicamente hablando de la plenitud de Cristo Jesús. Está hablando acerca de su sacrificio, está hablando acerca del bautismo, está hablando acerca de lo que representa la muerte de Cristo Jesús y cómo puede redimir al ser humano. Ahora, el problema que había en Colosa eran los falsos maestros, falsos conceptos, falsas cosas que fueron introducidas en esta zona donde habían filosofías extrañas, donde habían asuntos vanos, rituales de purificación, tradiciones humanas, y esto específicamente no enfatizaba el debate acerca de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo no estaba hablando de eso, él estaba especificando y aclarando algunos problemas que tenían ellos. Ahora, veamos de manera íntegra cuál debe ser esa ansiedad de un cristiano, cómo es esa ansiedad que permite a un cristiano ver al futuro. Recordemos que la depresión tiene que ver con lo que ocurrió en el pasado y la ansiedad tiene que ver con lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora, la ansiedad de ser un mejor cristiano, alguna persona de pronto en algún momento puede sentirse ansioso por el hecho de que quiere ser un mejor cristiano, piensa que debe cumplir un montón de reglas, un número de reglas humanas, buscar conocimientos secretos, descubrir asuntos que están ocultos en la Biblia para poder acercarse más a Dios, para poder estar más cerca del Señor. Ahora, esta lección que vamos a estudiar en esta semana y que estamos repasando, responde estas inquietudes. Pero estas inquietudes que responde la lección lo hace a través de tres pilares. Brevemente lo voy a mencionar. Número uno, tiene que ver con la mente, cómo nosotros percibimos este mensaje, cómo nosotros podemos sentir esa libertad que viene a través de Cristo Jesús y cómo podemos nosotros rechazarlo. Ahora, ¿esto ocurre de qué forma? Tres metas que vamos a establecer en el estudio de hoy. Número uno, comprender, entender el contexto histórico, qué era lo que estaba ocurriendo, cuál era la realidad de la iglesia de Colosa, cuál era el contexto teológico de la carta que es enviada a los colosenses para poder solucionar las falsas enseñanzas que estaban recibiendo las personas de ese lugar. Lo segundo que vamos a estudiar en esta noche tiene que ver con el corazón, ya lo dijimos en la presentación anterior, tiene que ver con el sentir, es decir, tener la seguridad, tener la paz de que mi salvación o de que la salvación en Cristo Jesús está completa, que esa salvación que el Señor promete, que el Señor me está dando, es una salvación que es completa, la otorgó el cielo. Yo no puedo ponerme a dudar y pensar, oye, ¿será que esta salvación le falta algo? ¿Será que el Señor Jesús entregó todo? ¿O hay algo que no tenga que entregar? La palabra de Dios es clara al enseñarnos de que Él lo hizo, Él entregó todo y que nuestra salvación está completa en las manos del Señor. Ahora,
conociendo, comprendiendo el mensaje, teniendo claro, teniendo mi pensamiento claro que el Señor me ha hablado, que el Señor me ha salvado, que yo estoy viviendo ese proceso de preparación, que estoy viviendo ese proceso en el que el Señor va moldeando mi carácter y me está preparando, como dice Filipenses 1:6, me dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Hay un proceso de preparación. Y finalmente entonces debemos actuar. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con la verdad que hoy tenemos? Entonces, desechamos las verdades humanas, desechamos las tradiciones humanas y ahora decidimos vivir únicamente a través de la palabra de Dios. Entonces, va a ser la palabra del Señor, va a ser su mensaje que nos va a orientar, nos va a mostrar, nos va a enseñar cuál es esta realidad. Aunque este repaso de la lección no quiero detenerme día a día, sin embargo, hay elementos de cada día de la semana que yo quisiera resaltar. En primer lugar, el día domingo nosotros hablamos o estudiamos acerca de la verdadera sabiduría que trae orden y firmeza. Algunos hermanos o algunas personas de la iglesia nos critican por el hecho de que nosotros estamos apegados a procedimientos, protocolos, rituales. Pero cuando yo analizo y lo estudiamos en la semana, que el Señor enseña que hay rituales y que todo debe hacerse en estricto orden, debo entender entonces cuál es el tesoro que está oculto, cuál es el propósito del apóstol Pablo al escribir la carta y cuál es el orden que él persigue al tratar de elogiar lo que los hermanos de Colosenses están haciendo. En primer lugar, debemos entender que el propósito que el apóstol Pablo tenía era que los creyentes sean confortados y unidos en amor. Que los hermanos entiendan que hay un principio que une a la iglesia. Y ese principio que une a la iglesia, que entrelaza las verdades que tienen los hermanos, porque es ese mensaje que viene, es un tesoro que el Señor le ha entregado a su iglesia, porque dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, en Cristo está escondido estos tesoros de sabiduría y de conocimiento. Es decir, la base para nosotros entender el mensaje bíblico, la base para nosotros comprender este mensaje de salvación está basado, valga la redundancia, en la Sagrada Escritura. Por eso dice, y está hablando de Cristo, está hablando del misterio de Dios, está hablando del misterio del Padre, está hablando del misterio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo necesita confortar, unir a la iglesia y les dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Nos recuerda que es a través de Cristo Jesús donde está enlazado esto, porque le pertenece al Señor. Ahora, el apóstol Pablo está hablando también acerca del orden. Y cuando él habla acerca del orden, él nos recuerda lo siguiente. Es decir, Pablo elogia el orden de los hermanos de los Colosenses. Gente ordenada. Ahora, una iglesia organizada con fundamento bíblico es un escudo impenetrable contra falsas doctrinas. Y yo alabo al Señor, hermano, porque nuestra iglesia, no sé si tengo por acá el manual, pero nuestra iglesia tiene bien estructurada sus creencias, sus doctrinas. Están bien estructuradas, bien ordenadas, tiene una secuencia lógica. Cuando usted estudia, por ejemplo, la fe de Jesús con un nuevo creyente, va en una forma lógica que permite al creyente conocer la verdad. Entonces, ese tesoro es descubierto a través del estudio sistemático, a través del estudio hermenéutico, a través del estudio de la base bíblica que permite entender esta verdad y permite también comprender el mensaje que Dios tiene en este tiempo para su iglesia, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito del cielo para con nosotros. Vean ustedes que mientras analizamos lo que vimos el domingo, entramos ahora a lo que tiene que ver con las raíces profundas. Y saben, hermanos, nosotros podemos mostrar cualquier fachada a la feligresía. Usted como líder de iglesia puede mostrarle a cualquier hermano cualquier fachada. Pero saben, la profundidad del mensaje está erradicado
en la relación personal que yo tengo con Cristo Jesús. Colosenses capítulo versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él. Eso tiene que ver con las raíces que el Señor ha permitido crecer y que yo he sido parte al prepararme, al meditar, al estudiar la Sagrada Escritura, al meditar en ella, me permite a mí entender que todo cristiano, todo hermano que asiste a mi clase de escuela sabática, debe entender que hay un propósito. Y ese propósito es precisamente que yo debo relacionarme con el Señor de manera que así como se ha recibido a Cristo Jesús, así como yo he recibido al Señor, así como lo he conocido, entonces debo andar en él. Es decir, debo ser una planta que produzca vida, que produzca vida. Vean ustedes que yo he colocado aquí dos ejemplos sencillos acerca de lo que es una planta artificial y un plantío del Señor. La planta artificial, él adopta figuras, adopta filosofías humanas, adopta conceptos, estilos de vestimenta, formas de comportamiento, pero se vuelven esclavos y se vuelven cautivos de normas, leyes, preceptos y conceptos. Pero cuando yo voy a la Biblia, cuando voy a la palabra de Dios, cuando encuentro a Cristo en ella y el Señor me dice que de la manera como yo he recibido al Señor, así debo andar en él, entonces mi vida está arraigada a Cristo, profunda, desarrolla raíces que permiten tener el conocimiento, la cercanía al Señor. Por eso, ¿de qué forma nos preguntamos? Nosotros estamos alimentando nuestra raíz espiritual en esta semana. Vean ustedes que cuando la lección de la escuela sabática introduce el tema hablando acerca de un tesoro. Si yo entiendo que Dios tiene un tesoro para mí y que ese tesoro que yo he recibido es para compartirlo, es para meditarlo, es para internalizarlo, es para meditar en él, para hacerlo mío, para entender el mensaje, va a ser un elemento protector que va a permitirme tener un conocimiento completo con raíces profundas, donde cualquier creencia, cualquier doctrina no va a tergiversar lo que Dios tiene para mí, porque estoy claro de que el mensaje de Dios es completo y que sus leyes no han sido abolidas, que la ley de Dios permanece vigente, que es real y que Dios me invita a participar de ella y me invita a cumplir sus preceptos. Ahora, ven ustedes que hablando acerca de la ley y ordenanza, es importante entender que fue clavado en la cruz. En la cruz se cancelaron las leyes ceremoniales y el acta que nos condenaba. Ahora, ¿cuáles eran esas ordenanzas? Lo que se clavó en la cruz fue precisamente la ley ceremonial escrita por Moisés y las actas de decretos en nuestra contra, no los 10 mandamientos. Y aquí, hermano, nosotros debemos repasar esto, nosotros lo conocemos. Ustedes como líderes de esta iglesia, mi persona como líder de esta iglesia, conocemos esto. Pero yo quiero que ustedes vean una imagen que tenemos acá. ¿Qué ordenanza? Estos preceptos, estas ordenanzas estaban apuntando a alguien. Los sábados ceremoniales, las ordenanzas, las bebidas, las comidas, estaban apuntando a alguien. Era la sombra de Cristo. Ahora, cuando yo entiendo que este texto dice, por tanto, nadie os juzgue en bebidas, en comidas, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, dice el texto bíblico en Colosenses capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, volvamos acá. Número uno, ¿qué fue clavado en la cruz? Las ordenanzas, leyes ceremoniales, esa acta de decretos que estaban en nuestra contra, mas no los 10 mandamientos. La verdadera circuncisión, Pablo, allí en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, dice, Pablo contrasta y habla de la circuncisión del corazón. No es que vamos a salir ahora a decirle a los hermanos en la iglesia que todos tienen que circuncidarse. Pablo habla de la circuncisión del corazón, esa limpieza que hace Cristo a través de ese tesoro que nos entrega, donde nosotros tenemos la oportunidad de recibir esa verdadera
orientación, esa formación centrada en la palabra del Señor, que me permite desarrollar raíces, que me permite no ser una planta artificial donde adopto conceptos humanos, sino que ahora estoy cimentado en la palabra de Dios porque eché raíces, porque tengo un liderazgo claro, perdón, tengo un crecimiento claro en la Sagrada Escritura. Lo otro que ocurre es que al sumergirnos, hablando acerca del bautismo, al sumergirnos nos identificamos con la muerte de Cristo Jesús, la resurrección, y entonces, despojándonos de nuestro cuerpo pecaminoso, ahora iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús. Las ordenanzas antiguas indicaban que semanalmente, todos los días, cuando se cometía un pecado, debían ir y entregar una ofrenda, porque era algo que estaba mostrando lo que haría finalmente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que purifica al ser humano, que lo transforma, que nos ayuda a ser cristianos diferentes porque hemos sido perdonados, transformados, restaurados por el poder de la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos del sábado en el Edén, que es una realidad permanente y una sombra temporal, entonces debemos entender que cuando habla aquí de leyes ceremoniales, de escritas por Moisés, de actas de decretos en nuestra contra y no de los 10 mandamientos, abarca el hecho de que el calendario litúrgico exigía ofrendas de comida, días de fiesta, lunas nuevas, sábados ceremoniales, sombra de lo que había de venir, porque esto sencillamente estaba mostrando lo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir, y que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo finalmente traería liberación, traería perdón de pecado, restauración, reconciliación de parte del cielo en la persona de Cristo Jesús. Ahora, la realidad es que es Cristo. Todos los sacrificios, todo lo que ocurría apuntaba hacia la obra redentora de Cristo Jesús. Eso fue lo que fue clavado en la cruz. Leyes ceremoniales clavadas en la cruz, escritas por Moisés, actas de decretos, había que estar pendiente de fecha, había que estar, imagínense, hoy en día nosotros somos muy olvidadizos y si no usamos estos aparaticos para tratar de acordarnos de todo lo que hay que hacer, imagínense ustedes en esta época. Alabado sea el Señor, porque la muerte de Cristo Jesús fue completa para el perdón de nuestros pecados. Suficiente. Ahora, vean ustedes que cuando hablamos acerca del sábado, el séptimo día semanal fue instituido en el Edén. Cuando se aparta el día sábado, no se aparta en el marco de una tierra que está hundida en el pecado, no. No había pecado antes del pecado. Los sacrificios, dice, antes del pecado y de los sacrificios, ya el sábado existía. No es una sombra temporal, es una realidad eterna. Es decir, el sábado es un día apartado por el Señor, que aunque es mencionado en los 10 mandamientos, existe antes de los 10 mandamientos. Antes que existieran los sacrificios, antes que existiera la función de Melquisedec, antes de que Cristo viniera, el Señor Cristo, cuando creó todas las cosas, apartó el día sábado y lo llamó santo, especial, y todavía el pecado no había sido introducido a la humanidad. Entonces, cuando hablamos de las sombras y del sábado, vemos que el sábado tiene una función completamente distinta, especial en el proceso de salvación, en nuestra preparación para ir al reino de los cielos, y estas leyes apuntan precisamente a Cristo. Ahora, cuando hablamos de imposiciones, recuerdo mucho esas imposiciones que a veces nos colocaban estando en la iglesia. Usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y uno percibía el sábado como una carga. Yo crecí, pasé toda mi infancia, mi adolescencia en la iglesia. Y en algún punto de mi vida llegué a sentir el sábado como una carga. Hoy ocurre todo lo contrario. El sábado es un momento especial. El sábado para algunos se vuelve una carga porque no comprenden la magnitud que esto tiene y que es un día apartado por el Señor.
Ahora, ¿cuáles son los elementos del mundo? Yo aquí hago tres divisiones. Número uno, las ceremonias judías perdieron su significado cuando el velo del templo se rasgó. Cuando ocurre la muerte de Cristo Jesús y fue clavada en la cruz, entonces las ceremonias judías, esos rituales ya quedaron allá. Pero hoy los judíos siguen celebrando esto, siguen esperando a Cristo, pero ya Cristo vino, resucitó, murió, resucitó, ascendió al cielo. Ahora, el peligro del orgullo, insistir en reglas humanas o ceremonias abolidas, fomenta una falsa superioridad espiritual y ata nuestra fe. Hay hermanos que no tienen estos conceptos claros. Debemos entender, hermanos, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra fe no se basa en prácticas terrenales pasajeras, sino en la obra completa que Cristo realizó por nosotros. Por eso, Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, porque cuando andamos en él, entonces este fundamento que Dios ha permitido que la iglesia tenga y a través de la iglesia se vuelva un escudo impenetrable contra las falsas doctrinas, para proteger a la iglesia, para cuidar de la iglesia, cuidar de los creyentes, para confortarlos, para que entiendan que hemos sido unidos en el Espíritu, unidos en amor, unidos por el sacrificio de Jesús y tenemos acceso a esos tesoros que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por último, quiero mencionar ahora acerca de algunas ideologías y de lo que es la alta crítica. Nuestra única brújula frente a las ideologías modernas es la voz de Dios. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió, guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante, considerará la Biblia como la voz de Dios del que lo habla directamente, una voz de Dios que habla directamente. Ahora, ¿en qué descansa nuestra confianza? Si mi confianza se basa solamente en lo que escuché, en lo que vi, en lo que oí, en lo que se dijo, en lo que alguien dijo, y no se basa en la cruz de Cristo, en la palabra de Dios, en la enseñanza de su palabra, entonces mi fe no tiene raíces. Y lo hemos estudiado durante toda esta semana. Por eso usted ve que cuando hay vientos de doctrina, querido maestro, usted ve que hay hermanos que salen. ¿Por qué salen? Porque alguien les dice que hay una nueva verdad en la Biblia y creen eso y se alejan. Pero con el pasar del tiempo, ellos creen en eso y con el pasar del tiempo se dan cuenta que las decisiones que tomaron, que lo que hicieron, no estaba bíblicamente clara. Entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos verdaderamente anclados en Él, confiados en Él, cimentados en Él, entonces debemos entender que debemos cuidar nuestra fe a diario, cuidarla, porque en ella, a través de ella y a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros somos completos en Cristo Jesús. Y qué importante es, queridos hermanos, que nosotros podamos tener claro que a través de la obra de Cristo Jesús nosotros somos completos. Porque el Señor procura cuidar nuestra mente, procura cuidar nuestro corazón, procura cuidar lo que hemos escuchado para que podamos internalizar su verdad y entonces podamos rechazar las tradiciones humanas y entonces actuar en función de lo que yo estoy creyendo. Comprender el mensaje, sentir en mi corazón y saber que el mensaje que está en la Sagrada Escritura, que el tesoro que el Señor me entrega, me permite estar confortado, me permite estar unido en Cristo Jesús y entonces se crea ese escudo protector, ese escudo impenetrable contra falsas doctrinas. Qué hermoso es, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Ahora, ¿cómo vamos a caminar esta semana? Con la mirada fija puesta en la suficiencia en Cristo. Nuestra salvación está completa. Cristo hizo todo. No necesitamos añadir tradiciones, méritos humanos, ni rituales. Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué debemos hacer todos los días, queridos maestros de escuela sabática? Estudiar la palabra de Dios y que la voz de Dios sea la que hable todos los días. Orar al Señor,
meditar en su palabra, dedicar tiempo a orar. Por eso yo necesito estudiar la Biblia todos los días, yo necesito orar todos los días, yo necesito buscar de Dios todos los días, yo necesito acercarme al Señor todos los días, yo necesito creer que la obra de Cristo Jesús fue completa, yo necesito entender y echar raíces en la Biblia, en la vida, echar raíces, en esas raíces profundas que me permitan entender el mensaje. Por eso necesito consagrarme a Dios todos los días. Por eso necesito buscar de Dios todos los días, acercarme a Él, humillarme a Él, apartar horas de la madrugada para orar, para meditar. Yo necesito de Cristo a diario para que sea la voz de Dios quien hable directamente a través de su palabra y me permita entender que hay un mensaje claro para cada uno de nosotros. Y debemos finalmente, queridos hermanos, entender y guardar el sábado, no como un requisito, no un reglamento, sino guardarlo porque es una celebración que necesitamos cumplir, que necesitamos celebrar, porque el Señor nos llama a apartarnos de eso que ha pasado durante toda la semana y estar un tiempo con la familia, en la iglesia, juntos, adorando al Señor Creador que murió por nosotros en la cruz, que murió por ti en la cruz, que murió por mí en la cruz. Y gracias a esa salvación, nosotros podemos alcanzar el perdón que Cristo ofrece para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, necesitamos consagrarnos a Dios todos los días. Necesitamos buscar de Dios todos los días, pero necesitamos buscar la presencia del Señor. Yo quiero dejar en sus mentes el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Echemos raíces, hermanos. ¿Cómo echa un cristiano raíces? Estudiando la Biblia todos los días, orando todos los días, buscando de Dios todos los días, consagrándose al Señor todos los días, pidiéndole al Señor que me permita claridad, lucidez para entender el mensaje, que me permita internalizar el mensaje en mi mente, en mi corazón, para yo poder poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Hay un mensaje claro de Dios. Debemos buscar del Señor, echar raíces y consagrarnos al Señor todos los días. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que podamos tener claridad en este mensaje, que podamos comprender que Dios nos ha llamado, que el Señor nos ha invitado a ser parte de su iglesia para poder compartir con otros estas buenas nuevas de salvación y que otros tengan la oportunidad de conocer que Cristo murió en la cruz, su sacrificio fue completo, que debemos seguirle a Él, serle fiel a Él y adorarle por sobre todas las cosas. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos, que Dios me les guarde, que la gracia de Jesús sea con cada uno de ustedes. Bien apreciados, después de este maravilloso mensaje impartido por nuestro pastor Lorien Canelo, nos sentimos regocijados y bueno, sentimos que Dios pues ha hablado a cada una de nosotros y bueno, queremos invitarles para que podamos cerrar nuestros ojos, tengamos la oración final y bueno, antes de orar queremos decirle que anhelamos y oramos al Señor para que lo pueda utilizar con poder mañana al compartir este mensaje poderoso, al compartir este repaso con cada uno de los hermanos de las congregaciones a los cuales ministramos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hablas a nuestras vidas siempre. Gracias porque siempre estás dispuesto a enseñarnos, a hacernos tal vez repasar aquellas cosas que tal vez hemos olvidado, hemos dejado de practicar. Y entendemos que tú siempre estás dispuesto, Señor, a enseñarnos y a prepararnos también para compartir con otras personas lo que nos has enseñado y lo que nos has preparado, Dios. Pedimos por este grupo de hombres y mujeres, los cuales tú has escogido, has estado dirigiendo para compartir aquellas clases poderosas en sus diferentes congregaciones. Utilízalos con poder, Señor, y permite que la próxima semana también puedan seguirse preparando y capacitando para servirse y así enriquecer nuestra vida también espiritual.
Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia, que Dios les guarde. Y bueno, la invitación sería para el próximo viernes, donde seguramente el Señor también seguirá hablando a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Ya voy a lanzar el quizbot. Estén pendientes.